Bienvenido a Green Hills en línea. Feliz Día de las Madres. El Día de las Madres es un día que puede traer diferentes emociones para todos. Pero esta mañana yo quiero animar a todas las mujeres, ya sea que sean madres o no, a que sean una influencia en la vida de todos alrededor de ellas. El papel de madre se ha vuelto un trabajo mucho más difícil en estos últimos días, especialmente ahora de que los niños están todo el tiempo en la casa. Y este año algunas de ustedes están deseando tal vez de que las escuelas vuelvan a abrir las puertas para tener volver a cierta normalidad, o tal vez ustedes alguien que está deseando verdaderamente tener a sus hijos con usted. Pero cualquiera que sea su situación, usted tiene que recordar de que Dios tiene toda la obra en sus manos y desde su corazón Él sabe que está invirtiendo en la vida de los demás. Así que, mamás, hoy las estamos honrando y queremos presentar un divertido video al final del servicio para ustedes. Así que le pedimos de que se quede con nosotros hasta el final del servicio para que usted pueda disfrutar esta sorpresa que le traemos. Así es que vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias Señor por este día, gracias por la bondad tuya, Señor, que nunca falla, Señor, nunca cesa. Ahora pedimos, Señor, de que seas glorificado, Señor, a través de ese servicio, a través de las alabanzas, que nosotros podamos gozarnos también en ello. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Good morning, church. Let's worship our Lord together. He's the Lion and the Lamb. He's worthy of praise. Let's all sing together to Jesus. He's coming on the clouds. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. Every chain will break. Every chain will break. As broken hearts declare His praise. Who can stop the Lord Almighty? God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. So open up the gates, make way before the King of Kings. God who comes to save is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Let's bow before Him and worship together today. Sing, who can stop the Lord? Who can
stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Sing that again. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and Lamb. Every knee will bow before Him. Amen, amen. Let's continue to bless His name together in singing. 주 이름 찬양 풍요의 강물 흐르는 부요한 땅에 살 때에 주님 찬양해 주 이름 찬양 거칠은 광야와 같은 인생길 걸어갈 때도 주님 찬양해 모든 축복 주신 주님 찬양하리 어두운 날이 다가와도 난 외치리
que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallarás en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que Él obrará, yo sé que obrarás. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, te exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré. Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallarás en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que Él obrará, yo sé que obrarás. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, te exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré, con fervor. Sí lo haré, escoja alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escoja alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escoja alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escoja alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, cantaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré, con fervor. Sí lo haré, con fervor. Sí lo haré. We know that we can build our lives on Jesus Christ. So let's sing this song as our prayer to Him this morning. It's worthy of every song. Sing it out. Worthy of every song we can ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. He's worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing to Jesus, name above every name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you, God. We sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me
of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh God, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's pray. God, we make that our prayer this morning, that we would build our lives on you, that you would be the solid rock upon which we stand, that our lives would be anchored to the truth of Jesus Christ, of who he is and who we are in him. And so, God, we just pray that you would so use our lives that it would be a blessing to others. God, may our lives point others to Jesus Christ. As we open your word and hear from our pastors, God, we just pray that you would speak to us this morning through them. Lord, we pray that as we give our tithes and offerings to you today, that you would be blessed and glorified, that this money would help to further what you're doing in our lives right now. God, we pray for everyone around the world who's been affected by this virus. God, we pray for healing. We pray for all of us to continue to look to you for our hope. We pray that you would use us however you see fit for your glory, Lord. We pray all this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Buenos días, ya
Ya son 9 domingos de que dejamos de reunirnos físicamente como iglesia, y sé que para muchos de ustedes se ha sentido esto como que si fueran 9 años. Al principio pues parecía de que iba a ser algo de corta duración, pero a medida que han transcurrido las semanas, pues todos comenzamos a buscar la forma de trabajar, ya sea desde casa, trabajar en línea, asistir a la escuela en línea, a comprar alimentos con mucha anticipación. Y también hemos tratado de lidiar con el uso de las máscaras, de las mascarillas faciales. Esto nos dice que nosotros hemos estado aprendiendo a adaptarnos en esta situación. Pero como iglesia hemos estado también trabajando para que la iglesia, que todo el cuerpo de Cristo siga funcionando completamente en línea. Y yo sé que no somos profesionales en telecomunicaciones, pero hemos hecho todo lo posible. Estamos haciendo el esfuerzo para que la iglesia siga funcionando. Como usted puede entender, gran parte de nuestro enfoque se ha centrado en eso, en cómo hacer que la iglesia siga avanzando corporativamente como un solo cuerpo en la misión que Dios nos ha dado. Pero esta mañana quiero que nos enfoquemos en cómo la iglesia vive de una forma individual, de una forma personal, de una forma íntima. Cómo la iglesia vive o debe de vivir individualmente. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de toda persona que ha sido rescatada del pecado y de la muerte, para así seguir a Jesús como su Señor y Salvador. La iglesia está compuesta por toda esa gente que ha sido llamada de la oscuridad de la muerte a esa luz admirable que está en Cristo. Y eso es lo que verdaderamente comprende a la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, no son programas, no son ministerios, que ni siquiera es un club social. La iglesia es el pueblo de Dios que Dios está usando para llegar a salvar al mundo de la muerte eterna. Eso es la iglesia. Eso es cada cristiano. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros ser esa iglesia que Dios pretende o Dios nos llama que seamos? ¿Cómo podemos llegar a ser ese cuerpo de Cristo que Dios ha preparado para nosotros ser? Estos días es tan fácil centrarnos en cómo nosotros debemos de crecer individualmente, personalmente, o cómo tenemos que cuidarnos del uno al otro. Aunque esto es algo que verdaderamente es natural. Pero el problema es de que el foco de atención no es de cómo nosotros podemos crecer individualmente, porque es fácil perder verdaderamente de vista cómo necesitamos impactar al mundo en que vivimos y dejar a un lado en realidad esa misión. Es fácil nosotros desenfocarnos del llamado que Dios nos ha hecho individualmente. Porque el foco de atención en estos momentos está en esas charlas y preguntas sobre cómo se reabrirá la economía del país, cómo se van a funcionar de nuevo las empresas, la vida social, las iglesias. Pero sin embargo, en este momento es el momento perfecto para dejar de pensar en nosotros mismos y enfocarnos en nuestra responsabilidad como servidores de Cristo Jesús. Y muchas personas quieren que cuando todo esto pase, todo vuelva a la normalidad. Pero la realidad es que nada será lo mismo. Porque Dios está usando esta situación, este tiempo, para mostrarnos diferentes áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. Eso es lo que está utilizando Dios en este momento. Y nosotros no queremos volver a nuestra vida normal y olvidar lo que Dios nos está mostrando en este momento.
Esto es lo que no debemos de hacer. No debemos desear volver a como estábamos viviendo anteriormente. Necesitamos centrarnos, enfocarnos en lo que Dios nos está mostrando en este momento, porque eso va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Lo que quiero decir es que este es un momento oportuno para no solo reaccionar sobre lo que es este virus, sino también para responder a la necesidad de salvación de todo el mundo. En los últimos 2 meses, hermanos, he estado reflexionando en nuestro desempeño como iglesia. Me he preguntado que si hemos vivido de acuerdo con lo que este mundo quiere recibir, o hemos servido fielmente olvidándonos de nosotros mismos para responder a la necesidad de salvación de este mundo. ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos acomodado a lo que este mundo nos pide? ¿A lo que este mundo desea? ¿O nos hemos acomodado fielmente a la voluntad del Señor? Y estas últimas semanas he estado hablando sobre los temas del temor, de lo que es la preocupación, de lo que es el sufrimiento, la ansiedad. Y para muchas personas esto es lo más importante. ¿Cómo sobrellevar esta situación? ¿Cómo nosotros podemos vivir sin temor? ¿Cómo podemos vivir sin sufrimiento? ¿Cómo podemos vivir sin preocupaciones? Pero ahora imagine la mayoría del mundo que no conoce a Cristo Jesús y que han muerto por este virus. Estas personas verdaderamente no tienen la esperanza del perdón y bondad de Dios que es a través del mensaje del Evangelio. Estas personas tal vez no tuvieron esa oportunidad de escuchar el mensaje. Y nosotros hemos estado clamando a Dios por su protección. Pedimos que por favor termine este virus. Pero sin embargo, estamos viendo que estas peticiones no están siendo respondidas. No. Seguimos viendo que este virus avanza. Seguimos viendo que la muerte está por todos lados. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante esta dolorosa situación? ¿Cuál debe ser su reacción, mi reacción ante esta situación? Y esta mañana, entonces, veremos cómo la Biblia nos llama a reaccionar ante esta situación. Cómo la Biblia nos enseña el camino que debemos de seguir, nuestra posición, nuestra actitud ante esta situación. Así que le voy a pedir de que busque por favor en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Y esta carta está escrita por Pedro para cristianos que estaban marginados de la sociedad, que incluso estaban siendo perseguidos por su fe. Y para muchos de ellos fue fácil renunciar a la fe en Cristo y dejarse llevar por la presión de la cultura de la sociedad. Pero mire lo que dicen los versículos del 9 al 10 de 1 Pedro capítulo 2. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro hace un recordatorio a los cristianos de su identidad en Cristo, lo cual nos enseña esto. Ese recordatorio de nuestra identidad en Cristo que hace Pedro nos enseña algo, hermanos. El cristiano está llamado a revelar al mundo quién es Dios. El cristiano está llamado a revelar al mundo quién es Dios. Ese es nuestro llamado.
La forma entonces en que nosotros vivimos revela quién es el Dios a quien servimos y pertenecemos. Y ese es el propósito de nuestra vida. Es el propósito de nuestro llamado, lo cual permite que otros puedan ver a Dios cuando nos observan, cuando nos escuchan, cuando ven nuestra forma de vivir, cuando ven nuestra forma de hablar, cuando entienden nuestra forma de pensar. En las últimas semanas he estado diciendo que como cristianos nosotros necesitamos tener una visión más grande de Dios. Sin embargo, esta es la necesidad que el mundo tiene también. Toda persona necesita una visión correcta de Dios, y la forma en que ellos la pueden obtener es a través de usted y de mí, que somos la iglesia. Todos dicen, o muchos dicen, bueno, la iglesia tiene la responsabilidad de hacer este trabajo. Y es cierto. Pero no sé si se ponen a pensar que la iglesia es usted y soy yo. La iglesia es cada cristiano que ha sido regenerado por la sangre de Cristo. Y Pedro utiliza pasajes del Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 19, donde Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, y en esa ley explicaba la razón por la cual Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Para qué? ¿Por qué Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? Para que ellos ahora representaran a Dios ante todas las naciones. Es el propósito por el cual Dios libró al pueblo de Israel. Por eso los sacó de Egipto. Y fíjese bien que Dios primero los liberó. Y después de que los liberó, les dio el propósito por el cual los estaba liberando. Por eso que le dio la ley a Moisés. Y de manera similar, la iglesia en todo el mundo, ya sea todos los cristianos, tenemos esta responsabilidad, este llamado de revelar que Dios nos creó para guiar a todas las personas alrededor del mundo de regreso a Él. Nosotros todavía tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos ese llamado, porque recuerde que nosotros ahora, como dice Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si nosotros pensamos en la forma que esto funcionaba para Israel en el Antiguo Testamento, entonces sería algo así, como vengan y vean quién es Dios. Esta es la forma en que funcionaba para el pueblo de Israel. Ellos, su forma de vivir, su forma de actuar, toda la estructura del pueblo de Israel era para que los demás pueblos pusieran sus ojos en Israel y observaran a través de Israel quién es Dios. Todas las naciones necesitaban ir a Israel para ver y experimentar personalmente quién es y qué estaba haciendo Dios con ellos. Un ejemplo es lo que Dios hizo con Salomón al darle la sabiduría que nadie ha tenido. Usted puede ver en Primera Reyes, capítulo 4, versículo 34, que venían todos los pueblos para oír sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. O sea, de que todos los reyes de la tierra, todos los reyes en ese tiempo, iban a Israel para observar todo lo que estaba sucediendo en el país, en la nación, pero también para escuchar de la sabiduría de Salomón. Y si usted recuerda, si usted ha leído este libro, usted se dará cuenta que al principio, cuando Dios se le presenta a Salomón, Dios le dice que le habría de dar sabiduría como ningún ser humano habría de tenerla. Eso era el reflejo de Dios, la sabiduría de Dios a través de Salomón. Pero nosotros hoy estamos siendo llamados a reflejar a Dios de una forma activa. No solamente esperando de que llamar a otros que vengan y vean. Ahora estamos llamados a ir
y ser. O sea que nosotros estamos siendo llamados para que vayamos y seamos los representantes de Dios a las naciones. Ya sea donde vivimos, ya sea que implique ir a otros lugares, nosotros debemos de ir y ser la luz en cualquier lugar en que nosotros vivamos. No importa donde usted vive. Por eso Dios nos amonesta a que proclamemos las excelencias de Dios que nos han salvado y cambiado. Y ese es el punto, hermanos. Dios nos ha dado salvación y nuestro objetivo es alcanzar a otras personas que nos rodean y que aún no conocen a Dios. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Dios nos ha llamado, hermanos, y no solamente es simplemente para salvación. Y es de gran belleza, hermanos, como Pedro pone de relieve el cambio que ha tenido lugar en los seguidores de Cristo Jesús. Antes, dice él, que éramos nada, pero ahora que Dios nos ha encontrado, nos ha cambiado y nos utiliza para que otros lo conozcan a Él. Así que nuestra misión como iglesia hoy es llevar el mensaje que cambia este mundo. Esa es nuestra misión. Hemos sido cambiados por Dios y ahora nuestro mensaje, el mensaje que Dios nos ha dado a través de su escritura, a través del testimonio, nos llama a los demás a cambiar también. Porque recuerde, este mensaje va alineado, el mensaje de la palabra de Dios va alineado con nuestro testimonio. No podemos simplemente dar el mensaje sin que no haya un cambio en nuestra vida. Por eso dice el versículo 10 de 1 Pedro 2, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, antes estábamos separados de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los versículos siguen mostrando que debemos hacer nosotros para ayudar a otras personas a cambiar. Y vea los versículos del 11 al 12, lo que dicen. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ve usted aquí en este pasaje lo que estamos llamados a hacer. Como miembros de la iglesia, nuestras actitudes y acciones deben hacer la diferencia en el mundo. O sea que usted de manera individual, como parte de la iglesia, debe de hacer esas actitudes y acciones, deben hacer la diferencia en el mundo. No va a haber ningún cambio si nosotros simplemente damos el mensaje y ese mensaje no está alineado con nuestras acciones y nuestras actitudes, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en el mundo. Tanto nuestros deseos, tanto nuestros hábitos, tanto nuestras actitudes internas como externas deben ser drásticamente diferentes de otras personas en este mundo. Pero muchas personas esperan, esto es lo triste, muchas personas esperan algo diferente porque ven en esta verdad muy simplista. O sea que en otras palabras dicen, simplemente están diciendo hay que cambiar, hay que depositar su fe en Cristo, hay que leer las Escrituras y hay que dejar confiar en el Señor. Muchas personas ven esto muy simple, dicen. Esto no tiene peso, esto no nos da una guía para alcanzar ese cambio.
Tal vez están esperando un plan elaborado con muchas etapas para cambiar al mundo. Y es que en realidad un cristiano ha sido llamado para eso, para reflejar a Cristo, para representarlo dignamente. Y este es el punto del Evangelio, que Dios nos ha sacado de este mundo para servir en su reino. Y por eso debemos actuar como si no perteneciéramos a este mundo. Ese es nuestro llamado. Nuestro objetivo no es sentirnos cómodos en nuestros hogares, no es sentirnos cómodos en nuestras comunidades, con nuestros gobiernos, porque nuestras vidas no pertenecen a este mundo. Nuestras vidas pertenecen a un reino diferente. Entonces, hermanos, no debemos ser valientes para compartir el Evangelio y hablar de Cristo y evangelizar a los demás. ¿No debemos de tener ese arrojo, esa valentía? Claro que sí. Vean, nosotros estamos llamados a proclamar las excelencias de Dios que han hecho el cambio en nosotros. Pero eso debe ser apoyado por un ritmo natural de fidelidad en nuestra vida diaria. No podemos simplemente proclamarnos y vivir una vida diferente. El estudio y la meditación de las Escrituras, la forma en que tratamos a los demás, de cómo pensamos y actuamos, debe ser diferente de los cristianos. Y eso solo se alcanza a través de sumergirnos en la palabra, de mantener una constante comunicación con Dios a través de la oración, a través de la comunión, porque somos fundamentalmente diferentes. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. El cristiano ya no pertenece a esta sociedad. El cristiano ya no pertenece a estas nacionalidades. Muchos dicen, bueno, yo tengo doble nacionalidad porque soy de este país y también tengo la nacionalidad eterna, celestial. Y tal vez para todos los que vivimos, los extranjeros que vivimos en Estados Unidos, decimos, yo tengo 3 nacionalidades. En mi caso, yo soy hondureño, yo soy estadounidense y también tengo la nacionalidad celestial. Pero déjeme decirle algo. Esto es particular, esto es personal. Yo solamente tengo una nacionalidad y esa nacionalidad es celestial. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Dios realmente ha impactado al mundo cuando vive al margen de la influencia de este mundo. Piense en esto, la fe de Abraham. Vea la fe de Abraham, el monoteísmo de Israel, de solo adorar un solo Dios. O piense en Daniel, llevado en cautiverio hasta Babilonia. O en la iglesia primitiva bajo el imperio romano. Piense en el testimonio de todas estas personas y todos estos grupos que les he dado. Vea, la carta a los hebreos da un ejemplo extenso de estas personas en el capítulo 11 cuando habla acerca de la fe. Pero Hebreos 11:3 dice esto acerca del testimonio de la vida de estas personas. Dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tal vez usted está pensando, bueno, yo quiero vivir de una forma diferente para Dios. Y tal vez usted quiere decir, yo quiero palpar esas promesas de Dios, lo que Él nos ha prometido. Pero cuando nosotros vivimos de esta manera, cuando nosotros vivimos de una manera que es diferente al mundo, al resto de la cultura, el impacto hace que las personas levanten su vista y vean a Dios directamente, porque Dios es el que provee nuestro carácter, ese carácter que lo refleja a Él.
y ahora mismo, durante esta pandemia, tenemos la oportunidad para que nuestro comportamiento y nuestras buenas obras brillen en medio de la oscuridad de este mundo, hermanos. Esta es la gran oportunidad que tenemos nosotros ahora. Las personas ahora, todo el mundo está observando cada movimiento, está escuchando, verdaderamente están viendo si lo que la iglesia predica, enseña, lo están practicando. Mucha gente está viéndolo a usted, lo está observando, si en realidad usted camina lo que predica. La conducta normal de las personas de este momento es de quejarse y es de rogarle a Dios sobre cuándo va a volver toda la normalidad. ¿No ha escuchado esto usted? ¿No ha escuchado él? Bueno, si Dios es amor, ¿por qué está muriendo la gente de esta pandemia? Si Dios es amor, ¿por qué no termina esta pandemia? Si Dios es amor, ¿por qué permite que muera la gente? Es fácil decir que somos humanos y que actuar como todos los demás es natural. Es fácil decir, bueno, es que yo soy humano, yo tengo emociones, yo tengo sentimientos y esto me hace actuar así. Pero no, en lugar de quejarnos, hermanos, por usar una máscara o porque nuestros planes han sido cambiados, debemos dar el mensaje de esperanza unido a nuestro testimonio. En lugar de acumular provisiones, porque tenemos un temor de que se ha de acabar todo esto, deberíamos ser generosos con los que nos rodean y que tienen grandes necesidades. Es triste ver cuántas personas al principio fueron a las tiendas y compraron todo lo que ellos pensaban que habrían de necesitar, sin pensar en que otras personas iban a quedar faltos de estos artículos. Pero en medio de todo esto, personalmente me siento satisfecho porque por ver lo que está ocurriendo a través de nuestra iglesia. Sí, porque yo he visto cómo los hermanos han tomado cartas en el asunto, se han involucrado, se han unido al trabajo y han demostrado el amor de Cristo a los demás. Y espero que esto, pues, van a venir más oportunidades, hermanos, en estas semanas y en los próximos meses. Y las oportunidades de reflejar al Señor a través de nuestras acciones del Evangelio van a estar ahí, hermano. Están aquí. Usted tiene la oportunidad de involucrarse y servir y reflejar al Señor a través de las buenas obras, sin dejar de predicar el Evangelio. Pero el problema es que todavía tenemos muchos retos en nuestra vida en estos momentos. Tenemos muchos retos que superar para reflejar mejor el carácter de Cristo Jesús en nosotros. El problema es que todavía hay ídolos que desechar en nuestros corazones para que Cristo sea prácticamente reflejado a través de nosotros. Así que esta es una pregunta con la que todos debemos de luchar, hermanos. ¿No debería nuestra vida ser diferente a las demás? ¿No debería ser su vida, mi vida, diferente a las vidas de otras personas? No estoy hablando de otros cristianos, estoy hablando diferente a las personas que no tienen a Cristo. O tal vez diferente a las personas que pretenden ser cristianos. Tal vez lo que usted necesita ahora es dejar que el Evangelio cambie su corazón para que ese cambio impacte también a los que le rodean. ¿Qué es lo que le impide a usted vivir de una manera diferente en este mundo? ¿Sabe qué es? Es el pecado. El pecado nos impide vivir vidas muy diferentes en este mundo. Y necesitamos ser específicos en esto. Tal vez es la apatía, hermanos. Tal vez eso significa que usted no le da la importancia a vivir en santidad. Tal vez usted dice, bueno, yo soy salvo y eso es suficiente.
Eso puede ser por diferentes razones, pero tal vez porque realmente usted no ha experimentado el cambio, la diferencia que hace el Evangelio en la vida. Tal vez usted no ha experimentado realmente el cambio que el Evangelio debe de hacer en su vida. Tal vez ha tratado usted también de vivir una vida santa. Y después de un tiempo no ha visto ningún resultado específico en su vida, pensando que esto se trata de dar y recibir, pensando, ok, yo voy a vivir una vida santa y en cambio Dios me va a bendecir. Tal vez usted tiene eso en mente, pero verdaderamente no es así. La vida del cristiano no es de hacer algo por Dios para que Dios en cambio nos bendiga. Tal vez puede ser la fatiga. Tal vez ha estado caminando por Dios por mucho tiempo y se le ha hecho una carga en estos últimos tiempos el continuar viviendo en santidad, en obediencia, en amor al Señor. Y piensa que este es el momento indicado, perfecto, para tener un retiro espiritual. Para decir, finalmente voy a descansar los domingos, voy a tener que levantarme tarde, no voy a tener que preparar alimentos para mi esposo, para mis hijos o el padre, no voy a tener que levantarme temprano para preparar la escuela dominical o para estar juntos en familia, para tener la atención de llegar a tiempo a la iglesia. Tal vez está pensando, este es un descanso, pero ese es un riesgo demasiado alto para tomar con su fe. Tal vez para algunos de ustedes no exista el deseo de vivir una vida que sea diferente de esta cultura, porque tal vez es intimidante. Tal vez les intimida o les da temor estar solo en esto o ser rechazado, porque es mucho más fácil mezclarse entre el mundo y no llamar la atención de otros en nosotros. Tal vez usted está diciendo, bueno, yo soy cristiano y yo recibí salvación, pero ¿sabe qué? Lo voy a mantener ahí porque entonces voy a recibir rechazo en mi trabajo. Mi familia me va a rechazar. Mis amigos se van a alejar de mí porque ahora yo pienso diferente. Y tal vez usted está pensando, mejor el Evangelio lo voy a quedar para mí mismo. Ya tengo salvación y eso es suficiente. Permítame recordarlo que esta es una de las razones por las cuales es importante vivir en comunión, en comunidad con otros cristianos. No podemos dejarnos llevar por el temor. Pedro nos recuerda que nosotros no estamos solos, hermanos, y otros están siguiendo también este camino de sacrificio, de santidad, de amor, de reverencia, de humildad, de sumisión a aquel que verdaderamente cambió sus vidas, les dio esa esperanza de vida eterna. Dios nos ha llamado. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha santificado. ¿Para qué? Para unirnos a su pueblo, para que no solamente tengamos esa salvación, disfrutemos de esa salvación. Él nos llamó a tomar una posición por Él. No importa si eso significa que podamos ser arrojados a un foso de leones o a un horno de fuego. No importa. No importa si hemos sido llamados y estamos sufriendo el rechazo, la fatiga. No importa. Hemos sido escogidos, hemos sido salvos para reflejar el carácter por el bien del mundo, para que vea el mundo nuestra vida y glorifiquen a Dios en el día que Él venga, en el día que Él regrese. Porque un día va a regresar. Y ¿sabe una cosa? A todo aquel que ha sido llamado, a todo aquel que el Señor ha salvado, le va a pedir cuentas. Por lo cual, vivir en santidad requiere coraje. Vivir en santidad requiere coraje. Para los cristianos, ya sea a través de una pandemia o persecución, vivir para Cristo requiere coraje, hermanos. Requiere fuerza, requiere valor, requiere arrojo. Requiere coraje,
para llevar cautivos todos nuestros pensamientos a Él. Coraje para no ser ingenuos en cómo nosotros utilizamos nuestras palabras. Coraje para mantenernos firmes incluso cuando todos los demás están en contra de nosotros, cuando todos los demás nos rechazan, cuando todos los demás nos odian. Coraje para abogar por aquellos que son vulnerables, que son débiles, aquellos que no tienen voz, hermanos. Coraje para hablar por aquellos que están en el vientre de aquellas mujeres y que sus madres están pensando en terminar con su vida. Coraje para responder las necesidades que los que nos rodean, incluso si algunos quieran rechazarnos. Y ese coraje se encuentra en el carácter de Dios. Ese coraje no lo va a encontrar en usted mismo, no. Lo va a encontrar en el carácter de Dios. Lo va a encontrar en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo y nadie más. Nosotros no somos valientes y no tenemos coraje por nuestra propia cuenta. Lo somos porque tenemos y amamos a Dios más que al mundo. Y ese es nuestro punto. Usted es parte del pueblo de Dios y eso tiene un propósito. Y ese propósito es así, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro llamado. Esa es la responsabilidad suya. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y mi deseo, el deseo de nuestro Señor, es que usted pueda humillarse ante Él, depositar todas sus cargas ante Él, reconocer de que el Señor le ha dado una nueva posición, una nueva identidad. El Señor le ha dado ese poder a través de su Espíritu para que usted refleje, anuncie las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas, que lo sacó de la muerte para una luz admirable. Piense en esto, pero no lo piense como una simple reflexión. Piénselo, porque de esto depende toda su vida. No solamente su vida, sino que la vida de los que están alrededor suyo. Piénselo. Y yo le pido al Señor de que así como lo está pensando, usted pueda rendirse a Él y a la voluntad de Él. Y lo pueda hacer con gozo y con paz y con la esperanza que solo Él da. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por todo, Señor, lo que hiciste en la cruz. Señor, gracias porque esa frase, consumado es, Señor, nos dice que vos ya nos aseguraste una eternidad con vos. Ya nos aseguraste la posición, la santidad, Señor, el poder para llevar a cabo esta misión, Padre. Señor, pido por las personas que todavía no han depositado su esperanza en vos, sus vidas, Señor, su fe. Señor, aquellos que no te han pedido perdón, que no han reconocido sus pecados y que no te han pedido perdón por esos pecados, que no han reconocido a Cristo como su Señor, su único Señor y Salvador. Padre, en este momento yo pido que abra sus corazones, sus mentes, y ellos puedan, Señor, rendirse con confianza, con gozo, con esperanza y paz, Padre, para poder así, Señor, también ser pueblo adquirido por vos, Padre. Que puedan ellos ir y compartir estas bondades, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que se estén gozando y recuerden, miércoles a las 6:30 de la tarde estamos con nuestros estudios bíblicos y después de las 6:30 a las 7:30 nos reunimos como iglesia en el chat de Zoom para tener un momento de oración todos, hermanos. Que el Señor les bendiga y sigamos gozándonos en la comunión de los santos.
Sing with me, be thou my vision. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Sabiduría sé, tú de mi ser. Quiero tu lado, mi senda correr. Como tu hijo, oh, tenme, Señor. Siempre morando en un mismo amor. 세상의 영광 다 안 보여도 언제나 주님은 나의 힘. 주님만 내 맘에 계시오니 영원한 주님 참 귀하셔라. My King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Hola, soy Darlene y soy la directora del Ministerio de Niños en Green Hills. Muchísimas gracias en acompañarnos hoy en nuestro servicio de adoración. Después de esto vamos a tener una videollamada en Zoom donde queremos darles unos anuncios, pero también saludarlos en esta semana. En el servicio hoy hablamos de lo que es vivir una vida de santidad con valor. Y como es Día de las Madres, mamás, quiero hablar con ustedes. Crear un niño que vive con valor es muy difícil, pero queremos acompañarlos y dar los recursos como iglesia en cómo es crear un niño con valor y también que vive en una vida de santidad. Voy a estar orando por ustedes en esto. Me dio la oportunidad esta semana de acompañar a sus niños en una videollamada de Zoom en donde yo les pregunté lo que le encanta más de su mamá. Oyen lo que tienen que decir de ustedes y nos vemos después en la videollamada de Zoom. Feliz Día de las Madres. If your mom could go anywhere in the world right now, where would she go? If my mom could go anywhere in the world, she would go to Hawaii. What? To the beach. Away from us. My mom would go to the country. She'd go to Time Mountain so she could get some rest. She would take me to North America in Disneyland.
Hawaii. Well, where Harry Potter was filmed. I don't know where it is, but like the castle where it is. The Build-A-Bear? The store. Probably Australia? I would say my mom would go to Paris, France. Hawaii. San Francisco. To the hotel. What's the one thing you like best about your mom? What I like best about my mom is that she's really understanding. Her reading books to me. I can do my school at night. I have to snuggle with her. The thing I like best about my mom is basically everything. That she's super sweet. She lets me do stuff with her, and she makes me food and takes care of me. Oh, what I like best about my mom, she's nice. Playing with me and singing to me. She's very nice to me, and she gives me lots of food. What I like best about my mom is that she's forgiving. Going on fun days with her. Playing with mommy. She makes me eggs. Loves me and never gives up on me. If your mom had a superpower, what would it be? For my mom's superpower, it would be she can multitask, and even when she has a lot of things, she still pays attention to me and still will always be here for me. Helping. Snuggling with me. She's cooking for me. Making. Doing work at her school. Super strong. Working. Probably speed. Her superpower is TV. Cooking. Cleaning the house. Cleaning the house would be A really good one. a really good house cleaner. Fast. I love you, Mom. Happy Mother's Day. Okay. I love you, Mommy. I love you, Mommy. I love you, Mommy. I love you, Mommy. Love you, mommy. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mom. I love you, Mom. I love you, Mommy. I love you, Mom. Happy Mother's Day, Mommy. Happy Mother's Day, Mom. I love you. I love you.